Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 95 y vamos a seguir hablando un poco sobre lo que tiene que ver cannabis en todo el tema de la cicatrización de heridas. En el episodio 94 ya hablamos de qué se trata una herida, ¿verdad? La anatomía de una herida y el desafío que enfrenta el cuerpo frente a una herida. Hablamos de varias fases, hablamos del arsenal terapéutico del cannabis que no solo tiene THC y CBD, sino que tiene un montón de cannabinoides más, carotenoides, clorofila. Hablamos de los mecanismos moleculares de cómo el cannabis habla con tu piel, ¿verdad? Hablamos del sistema endocannabinoide, de los endocannabinoides en sí, de los receptores, de los efectos y hablamos también un poquito sobre la evidencia preclínica de los estudios in vitro y los estudios en animales. Estudios in vitro serían en células cultivadas y los estudios en animales, bueno, en ratones, en caballos incluso, ¿verdad? Hoy toca hablar desde la evidencia clínica, vamos a hablar un poquito sobre las innovaciones en formulaciones que se están realizando y la seguridad, cuáles son los riesgos del uso tópico de cannabis. Y vamos a ver también algunas cosas que todavía no sabemos, cuáles son las brechas en la evidencia. Pero bueno, antes de arrancar este episodio, les recuerdo que pueden formar parte de la comunidad. Acá abajo hay un formulario, un enlace. Completan el formulario y les va a llegar un correo dándoles la bienvenida a la comunidad con un enlace otra vez al grupo de WhatsApp, al grupo a la comunidad de WhatsApp. Y también en la comunidad de WhatsApp pueden encontrar los enlaces a los episodios completos, o sea, los guiones completos, mejor dicho, y los artículos en los cuales nos basamos para cada episodio. Bueno, la evidencia clínica, los estudios en humanos. Acá es donde la historia se vuelve más complicada, porque aunque la evidencia preclínica es sólida, como ya hablamos en el episodio anterior, los estudios en humanos son escasos, son pequeños y metodológicamente siguen siendo débiles, al menos en base al artículo que estamos comentando el día de hoy. En este artículo analizaron varios estudios y el primero de ellos habla sobre las heridas crónicas que no cicatrizan. Es un estudio realizado en el año 2021, sí, varios estudios en realidad en Canadá, pacientes con úlceras venosas de pierna, úlceras por calcifilaxis, digo bien, y heridas crónicas refractarias. Se le aplicó un tratamiento con aceite de cannabis, cuantificado todo el THC y CBD, aceites ricos en CBD, geles con THC, geles con CBD y geles con terpeno, todo junto. Y las vías fueron varias, tópicas para el tema de los geles y oral sublingual para el tema de los aceites. ¿Qué resultados obtuvieron? El cierre completo de heridas en 54 días, con un rango en realidad de 21, el que menos tardó, hasta 150 días, el promedio 54 días, en 17 pacientes. Se vio también la reducción de formación de ampollas, la reducción del tiempo de cicatrización y la mejoría en la calidad de vida, reducción del dolor, mejor sueño. Esto ya lo hablamos también en el episodio donde tocamos el tema de sueño, ¿verdad? Que a veces mejora el sueño no por mejorar el sueño en sí, sino por reducir el dolor y mejorar la calidad de vida. Pero este estudio del año 2021 de Canadá tuvo ciertas limitaciones. Por ejemplo, eran estudios abiertos, sin grupo control, no hubo un grupo que se trató con algún medicamento de referencia, por ejemplo, por dar un ejemplo de control, y fue una serie de casos pequeños. Ahora, el estudio 2 trató úlceras venosas y el tratamiento fue con cannabis tópico eh, mediante o en forma de adyuvante. También realizado en el año 2021 los resultados, simplemente la tasa de cicatrización de que en 30 días se redujo 3,3 centímetros cuadrados la cicatriz, la herida. La limitación no se comparó con tratamiento estándar, no se comparó con nada, solamente eso y nada más. Un tercer estudio, ya del año 2000, en realidad vamos para atrás, del año 2019, utilizó un ungüento enriquecido con CBD en enfermedades inflamatorias de la piel, pacientes con psoriasis, dermatitis atópica, cicatrices cutáneas, todos con tratamiento con este ungüento con CBD. Los resultados, mejoría clínica observable, reducción de la inflamación de esas heridas, pero fue un estudio abierto observacional, esa fue la principal limitación. En el estudio 4 que analiza nuestro artículo, se trató la
epidermólisis bullosa. Pero bueno, esto también fue del año 2021 mediante una encuesta internacional. Se le hizo una encuesta internacional a pacientes con esta enfermedad genética devastadora que causa principalmente ampollas y heridas cutáneas crónicas. Y los hallazgos fueron que pacientes que usaban cannabinoides reportaron menos formación de ampollas, tiempos de cicatrización más cortos y mejoría sintomática significativa. La principal limitación cuando se trata de una encuesta es que un autorreporte, no hay mediciones objetivas más que los reportes que subjetivamente o que cada persona siente, ¿verdad? Por eso se llama autorreporte. Un estudio, un quinto estudio eh, sobre las úlceras por presión, también del año 2021. Este más bien fue un reporte de caso de úlcera por presión crónica. El tratamiento al paciente fue de cannabis medicinal para el dolor y el sueño a causa de esta úlcera, no específicamente para la herida. Y la observación fue que a pesar de que el cannabis medicinal se destinó o se recetó para el dolor y el sueño, se observó la cicatrización de la úlcera mientras recibía el tratamiento. La limitación es que es un caso único, no hay manera de establecer, tampoco se estableció de hecho causalidad, porque fue un reporte de caso. Se mencionó también en el artículo que estamos estudiando un metaanálisis reciente del año 2024. En este metaanálisis se compiló todos los estudios disponibles sobre cannabinoides en heridas cutáneas hasta 2024. Y los resultados compilados mostraron 4 estudios en animales, 3 en humanos, que reportaron cierre completo de herida. En animales, la cicatrización fue de 23 días, el promedio, el menor tiempo fue de 5, el máximo fue de 84, con una tasa de 66 a 86% en 10 días. En humanos, la cicatrización promedio fue de 54 días, como ya dijimos, para heridas crónicas que habían fallado para otros tratamientos. Los efectos secundarios fueron mínimos, más que nada aumento de apetito cuando se trató a los pacientes con aceite sublingual y ningún efecto adverso serio. Pero, y este es un pero enorme, hay una ausencia de ensayos clínicos controlados aleatorizados, reporte inconsistente también de los resultados, una heterogeneidad de tipo de heridas, una heterogeneidad de formulaciones, o sea, son muy diferentes también las dosis, las vías de administración, ya dijimos, sublingual, cutáneo, geles, cremas, ungüentos, ¿verdad? Entonces, también se menciona la imposibilidad de un metaanálisis agrupado y no se pueden determinar cuáles fases específicas de cicatrización son más afectadas. La conclusión de los autores del metaanálisis es que los cannabinoides muestran un potencial significativo, pero se necesita una investigación de mayor calidad para entender completamente cuál es el potencial terapéutico en infecciones bacterianas de piel y en heridas dérmicas. Se necesita hacer un buen ensayo, un buen estudio, una buena investigación que respalde todo lo que estamos mencionando con solidez. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las innovaciones en formulaciones. Vamos a hablar de varias formulaciones nuevas que están saliendo al mercado o que se están desarrollando. Por ejemplo, los hidrogeles de celulosa de cáñamo. Esto lo menciona un estudio del año 2023, un estudio tailandés. Extrajo nanocristalinas de celulosa de cáñamo y las incorporó en alcohol polivinílico para crear un hidrogel compuesto. ¿Por qué hidrogeles? Porque pueden retener grandes cantidades de agua, que es crítico para mantener el ambiente húmedo en la herida. Permiten transporte de oxígeno, absorben exudado de la herida, entre otras ventajas. El resultado del estudio del año 2023 con estos hidrogeles es que los que tenían las nanocristalinas de celulosa de cáñamo tenían mayor hinchamiento, o sea, tenían mayor capacidad de absorber líquido, en comparación de los que tenían solamente el alcohol polivinílico. También estos hidrogeles con cáñamo tenían mejor estabilidad térmica, aguantaban hasta 200 grados Celsius, mayor viabilidad celular en cultivos y en conclusión, este hidrogel a base de cáñamo es un candidato excelente para material de andamiaje médico, lo que menciona el estudio del año 2023. Otro estudio, otro reporte del año 2022, habla sobre películas de quitosano con aceite de cannabis. Investigadores polacos fueron los que realizaron esto. Crearon estas películas biodegradables de quitosano, que es un polímero derivado de crustáceos, con diferentes concentraciones de aceite de cannabis. El quitosano ya tiene propiedades antimicrobianas y promueve la cicatrización, pero la adición de cannabis o del aceite de cannabis mejoró
parámetros mecánicos, aumentó la capacidad de hinchamiento, mejoró propiedades hidrofílicas, promovió la absorción de albúmina humana, que es una proteína importante en cicatrización, aumentó el efecto antimicrobiano y mostró biocompatibilidad en cultivos celulares. Algo importante es que ellos vieron que a mayor concentración de aceite mejoró las propiedades mecánicas y antimicrobianas, pero a mayor concentración de aceite también redujo la permeabilidad al vapor de agua, que es esencial en los vendajes. Entonces, todavía se tiene que trabajar en ese balance. Otro estudio del año 2021 habla sobre vendajes impregnados con colágeno y nanopartículas de plata adicionados con aceite de cannabis. Esto fue un enfoque combinado que usó estos hidrogeles de colágeno cargados con nanopartículas de plata, que ya son conocidas por sus propiedades antimicrobianas, y le pusieron el aceite. El resultado fue un efecto sinérgico. La plata mata bacterias de manera rápida, el colágeno promueve o provee, mejor dicho, el andamiaje estructural, como ya hablamos en el episodio anterior, y el cannabis reduce la inflamación y el estrés oxidativo. ¿Cuál es el futuro? La liberación sostenida. Un estudio desarrolló hidrogeles que requerían solo una aplicación, con liberación sostenida de cannabinoides a lo largo de los días. Y esto es crítico para mejorar la adherencia del paciente, ¿verdad? Porque no necesita estar comprando y cambiando el vendaje de manera constante. También para mantener la concentración terapéutica constante, ahora se va liberando la misma concentración a lo largo del tiempo y reducir la manipulación de la herida. O sea, cada cambio de vendaje obviamente puede introducir contaminación o dañar el tejido frágil. Y con este estudio de hidrogeles que se aplican una sola vez, se va a reducir esa manipulación. Entonces, estas son las innovaciones en cuanto a formulaciones para aplicación en heridas, principalmente, ya sea herida de cirugía, herida de accidente, etcétera. Ahora, en cuanto a la seguridad, ¿cuáles son los riesgos de utilizar cannabis de manera tópica? Una pregunta crítica, porque si aplicas cannabinoides en la piel, ¿qué efectos adversos podrías tener, verdad? Los medicamentos tópicos, en general las cremas, los ungüentos, pueden a veces causar, por ejemplo, dermatitis de contacto, urticaria, reacciones alérgicas, pero interesantemente hay evidencia de que el sistema endocannabinoide puede proteger contra la dermatitis de contacto específicamente. Un estudio en ratones del año 2007 ya demostró que la activación de receptores CB1 y CB2 atenúa estas reacciones. Y un estudio reciente del año 2021 evaluó la tolerabilidad de CBD y aceite de semilla de cáñamo tópicos mediante pruebas de parche y no observaron reacciones significativas en la mayoría de los participantes. La fototoxicidad fue leve a las 48 horas con aceite de semilla de cáñamo cuando se expone a la luz UV, que ya es una condición extrema, ¿verdad? La fototoxicidad sería que la luz active sí, active ciertos mecanismos que generen toxicidad al aplicar ese producto en tu piel. Por eso hay cremas que no se deben usar cuando uno sale al sol, por ejemplo, por el tema de la fototoxicidad. La conclusión es que los productos parecen seguros en base a estos estudios del 2007, 2021, ¿verdad? Entonces, hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero. Y en este caso, una advertencia enorme. En cuanto al mercado de cannabinoides tópicos, está pobremente regulado. Y no solamente en Paraguay, en muchos países. Justamente hace poco, una colega, un contacto, me preguntó respecto a las normativas de cosméticos en Paraguay, a base de cáñamo, cannabis y demás, y escu- casi nada, nada, no encontramos absolutamente nada. Y esto es un problema también, porque las formulaciones varían enormemente. La pureza, la concentración, los contaminantes, ¿verdad? Pesticidas, metales pesados, solventes residuales. Todo esto es inconsistente. Entonces, aunque los estudios controlados muestran seguridad, principalmente de los cannabinoides que están en esos productos, no podemos generalizar eso a todos los productos en el mercado, porque pueden contener todo lo que mencioné anteriormente en cuanto a contaminantes, por ejemplo, que no está regulado. Entonces, los autores del artículo de revisión concluyen que se necesita más investigación para entender el espectro completo de efectos secundarios de cannabinoides tópicos. Ahora, lo que no sabemos aún, ¿cuáles son las brechas en la evidencia? Hay una gran falta de ensayos clínicos robustos. Todos los estudios en humanos son series de casos, estudios observacionales, ensayos abiertos. Dos, la dosis óptima es desconocida. Nadie sabe cuánto CBD y qué proporción de THC CBD. Nadie sabe por lo anterior, por la falta de ensayos clínicos robustos.
Tercero, la formulación ideal es incierta. ¿Qué es lo que funciona? ¿El aceite simple sobre la piel, el hidrogel, película? ¿En qué casos? Cada uno tiene ventajas y desventajas y no hay estudios comparativos directos, por ejemplo. Número 4, la población objetivo tampoco está clara. ¿Quién se beneficia más? La evidencia es demasiado heterogénea. Hay demasiadas diferencias para saberlo. Hablamos de diabéticos, hablamos de quemaduras, úlceras por presión, pero no hay una población objetivo clara. Se necesitan esos estudios. Todo por el punto uno. Quinto, los mecanismos incompletos. Aunque entendemos receptores CB1, CB2, hay otros receptores involucrados. ¿Y cómo interactúan todos? Eso todavía no está claro. Sexta brecha, digamos, sería las interacciones con otros tratamientos, ¿verdad? Porque se está usando antibióticos tópicos, por ejemplo, o factores de crecimiento. ¿El cannabis interfiere, sinergiza? Tampoco hay estudios sobre eso, o no se encontró hasta el momento. Los efectos a largo plazo tampoco se conocen. Todos los estudios son a corto plazo. Entonces, ¿qué pasa con el uso durante años, por ejemplo, de estas cremas, de ungüentos, de hidrogeles y demás? No se sabe. Ahora bien, ¿por qué hablamos de todo esto? ¿Por qué todo esto importa? Porque las heridas crónicas no son solo un problema médico, son un problema económico y masivo. Ya dijimos en el episodio anterior, mencionando algunos datos globales, que la prevalencia es de 2,21 por cada 1.000 personas, que el costo del 2 al 4% del gasto nacional en salud, que hay unos $30.000 por episodio en promedio, los años de vida ajustados por discapacidad son enormes. Y en casos severos se puede llegar a la amputación o la muerte, ¿verdad? Y la resistencia antimicrobiana está empeorando también el problema porque cada vez más infecciones de heridas son causadas por bacterias resistentes a antibióticos. Y los tratamientos actuales incluyen, híjolas, antibióticos tópicos, vendaje avanzado, oxigenoterapia, terapia de presión negativa, injerto de piel. Todos estos métodos son intensivos en mano de obra, tecnología sofisticada y por ende menos accesibles en entornos con recursos limitados, ¿verdad? Entonces, si el cannabis, una planta que se puede cultivar en tu patio, bueno, hablando mal y pronto, ¿verdad? Pero se puede cultivar relativamente barato, pudiera ofrecer una alternativa o terapia adyuvante efectiva, el impacto sería global, pero solo si la evidencia lo respalda y por ahora todavía no estamos bien parados en esa parte. Entonces, para ir cerrando este tema, porque hicimos 2 episodios, ¿puede el cannabis ayudar a cicatrizar heridas? Basándonos en la evidencia disponible hasta septiembre del año 2025, que es cuando se publicó este artículo que estamos analizando, lo que sabemos es que los mecanismos son plausibles, los estudios en animales son prometedores, los estudios en humanos son alentadores, pero todavía son débiles, las formulaciones innovadoras son bastante emocionantes, ¿verdad? Como estos hidrogeles que hablamos, los sistemas de liberación sostenida, ¿verdad? Y los efectos secundarios parecen mínimos. Al menos en los estudios realizados la tolerabilidad es buena, pero la regulación del mercado es pobre. Lo que no sabemos es la dosis óptima, la formulación ideal, la población objetivo más beneficiada, el efecto a largo plazo y cómo se comparan los tratamientos estándar en ensayos controlados tampoco. El cannabis para cicatrización de heridas no está listo para hacer un tratamiento de primera línea. No hay suficiente evidencia clínica robusta. Pero la dirección de la evidencia preclínica es claramente positiva y para pacientes con heridas crónicas que han fallado todos los demás tratamientos, el cannabis podría ser una opción razonable bajo supervisión médica, especialmente en entornos donde los tratamientos avanzados no están disponibles, ¿verdad? Los autores de la revisión que estamos analizando lo resumen bien. El aceite de cannabis, especialmente sus constituyentes bioactivos primarios, dicho sea CBD y THC, demuestra potencial considerable en facilitar la cicatrización de heridas cutáneas al modificar el estrés oxidativo a través de la regulación de regulación de especies reactivas de oxígeno. Estoy leyendo literal. Sin embargo, se necesita más investigación clínica para entender completamente los mecanismos involucrados y optimizar las aplicaciones terapéuticas de aceite de cannabis en cuidados de heridas. Eso es lo que mencionan. Traducción, es prometedor, pero necesitamos ensayos clínicos robustos ya. Y les dejo 3 preguntas o 3 grupos de preguntas para reflexionar. Si tuvieran una herida crónica que no cicatriza después de meses de tratamiento estándar, ¿considerarían un tratamiento con cannabis bajo supervisión médica? ¿Qué nivel de evidencia necesitarían tomar para esa decisión? O este podcast, o este ensayo, o lo que diga el vecino que usó, ¿qué hace falta?
Segundo, ¿por qué crees que hay tan pocos ensayos clínicos robustos sobre cannabis? ¿Será por la falta de financiamiento, estigma, barreras regulatorias, falta de interés de la industria farmacéutica? ¿Qué? Y tercero, la resistencia antimicrobiana es una crisis global, es la crisis global actual y del futuro. Y si el cannabis puede erradicar ciertas bacterias resistentes a antibióticos en modelos animales, como ya hablamos en el episodio anterior también, ¿deberíamos estar investigando esto con más urgencia o los riesgos de promover uso generalizado de cannabis, incluso el tópico, superan los beneficios potenciales? ¿Qué pasa ahí? Bueno. Les dejo este episodio 95 a su merced. Nos encontramos en el próximo episodio. Será hasta entonces. Chau, chau.